de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, pueblo bendito de mi Padre Celestial que está en los cielos. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, es lo esencial, y todo pueblo de Dios debe de vivir siempre agradecido con nuestro Dios y dándole gracias en todo, tal como dice la palabra de Dios, dándole gracias en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en problemas, dificultades o adversidades o enfermedades, en luchas o en pruebas, se le da gracias a Dios. Siempre, siempre, así tiene que ser. Y le damos gracias a Dios también por este bendito privilegio que Él me da de predicar su bendita palabra al mundo entero y a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto y hasta lo más incógnito. Porque servir a nuestro Dios, aunque muchos lo miran como carga, no es una carga, es un bendito privilegio inmerecible. Y le damos gracias a Dios también por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, desde la comodidad de tu hogar, de estar recibiendo como receptores esta bendita enseñanza de nuestro Dios. Y le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas, el canal que Dios usa poderosamente como método, como estrategia también, como canal de bendición para canalizar y llevar la palabra de Dios al mundo entero y a todo rincón de la tierra, desde la comodidad de aquí de la iglesia el día de Pentecostés. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que aprendamos acerca de toda la palabra de nuestro Dios. Es muy importantísimo que desglosemos la palabra de Dios y aprendamos todo de ella, y no solo la escuchemos, pero que la vivamos y la pongamos por obra, porque simple y sencillamente la palabra de Dios, el reunirnos en la iglesia para predicar la palabra de Dios o estar así en la televisión predicando la palabra de Dios al mundo entero, es para que por medio de la palabra de Dios nos analicemos, nos examinemos y nos hagamos un exégesis para corregir lo deficiente, para vivir la palabra de Dios, para ser gobernados por ella también, para ser disciplinados por ella, para ser exhortados y amonestados y redarguidos de justicia por medio de la palabra de nuestro Dios. Y este tema que vamos a tocar ahora se titula: todos los pastores debemos santificarnos. Todos los pastores debemos de santificarnos. En la palabra de Dios vamos a mirar que dice todos los sacerdotes, lo cual quiere decir lo mismo, quiere decir todos los pastores. Nosotros como pastores somos llamados por Dios también sacerdotes, y todos, ya sea como pastores o como sacerdotes, debemos de santificarnos. Es lo primordial, es lo esencial y es muy importantísimo. Yo sé y entiendo que donde vamos a ir a la palabra de Dios es en el Viejo Testamento, aunque muchas personas dicen que ya todo el Viejo Testamento quedó anulado. Eso no quedó anulado. La santidad siempre sigue adelante en el Nuevo Testamento. Es para siempre, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy, por siempre y para siempre y por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Es muy importante cuando nosotros subimos al santuario, ya sea como sacerdote también, lo cual quiere decir lo mismo, o pastores, lo mismo levitas, cuando subimos aquí al santuario, X ministerio que sea en el santuario. Es bien importantísimo que cuando nosotros subimos aquí al santuario, y no es plataforma tampoco, porque yo digo que es plataforma y que es escenario, no, porque no estamos hablando nada del mundo secular, ni de la farándula, es santuario, no es plataforma ni es escenario. Esa es otra cosa también, hay que usar vocabulario bíblico también, para enseñar la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, primeramente, antes que nada, y yo sé que unos lo hacen así, unos llegan y se postran aquí en el altar antes de subirse aquí. Mijitos, hijos míos, tenemos que venir santificados desde el hogar, desde la casa.
No venir y hasta que nos postremos aquí y a pedirle a Dios cuando ya estamos en el altar o ya enfrente del altar, a pedirle que nos santifique, aunque muchos no le piden eso a Dios, le piden otras cosas. Debemos, cuando entramos por la puerta de la casa de Dios, debemos de entrar ya santificados, ya purificados por nuestro Dios, ya habiéndole pedido perdón, misericordia y habernos redarguido Dios de justicia también, y también nosotros meditar anteriormente, antes o un día antes de venir aquí a orar o a predicar o a enseñar la palabra de Dios en el santuario. Debemos de examinarnos cómo estamos con nuestro Dios y también saber si hemos estado caminando rectamente con Dios o le estamos fallando a nuestro Dios en algo, y purificarnos, santificarnos antes de venir al altar. Eso es muy importante que aprendamos y entendamos. Yo sé y entiendo también que todo esto se ha perdido totalmente en las iglesias. Se ha perdido totalmente en las iglesias. Pero no debe de ser así, y no debe de perderse también tan más importante cosa que Dios encomienda que hagamos. Tan más importante mandamiento, estatuto y decreto y ordenanza que Dios nos da y nos encomienda a todos y cada uno de nosotros. Por el mismo motivo y razón y circunstancia de subir aquí al santuario, subiendo con toda clase de inmundicia, subiendo llenos de pecado también, sin ponernos a cuentas con Dios, es la causa también de mucho pastor enjuiciado. Es la causa también de mucho levita enjuiciado también, porque todo ministerio, sea pastor, sea levita, o de lo que tú te encargues de hacer, pero en el santuario, es muy importantísimo la santidad. La santidad. Como dice la palabra de Dios, dice: venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Entonces, siempre, principalmente, no quiero decir ni estoy enseñando que solo en el santuario y que ya en la iglesia, en la demás parte de la iglesia, haz lo que quieras y vive como quieras. No, en la casa de Dios, en toda la casa de Dios, valga la redundancia, se necesita siempre ser respetuosos con nuestro Dios, porque estamos en su casa. No estamos en cualquier otro local, no estamos en un convention center, una convención, un centro de convenciones, ni estamos tampoco en un mall. Estamos en la casa de Dios. Debemos ser reverentes con nuestro Dios, debemos ser respetuosos con nuestro Dios también, y de la misma forma pedirle a Dios que nos lave, que nos limpie, que nos purifique, que nos santifique. Pero cuando vienes nada más a la iglesia como ovejita, está bien que llegues, te humilles, te postres ante Dios, le pidas perdón a Dios, pero cuando venimos al santuario es bien importantísimo que vengamos de donde vengamos, vengas del norte, del sur, del este, del oeste, que vengamos ya preparados, ya santificados por nuestro Dios. Y otra cosa muy importantísima es de que si nosotros abordamos el santuario para servir a Dios, no solamente venir en santidad para nuestro Dios, pero es muy importante venir bien orados y bien ayunados. ¿Por qué es tan importantísimo que vengamos bien orados y bien ayunados? Por el punto que ayunamos, y por lo más importante es para marchitar y sujetar la carne, para que el Espíritu Santo de Dios tome el control, que sea el Espíritu Santo de Dios el que aborde el santuario, y que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos tome y nos use. Nos tome y nos use, para que toda enseñanza que traigamos venga del Espíritu Santo de Dios y no venga de la carne, para predicar por el Espíritu Santo de Dios y no en la carne, para predicar y enseñar todo lo que es de edificación y de bendición, y para que también toda palabra que salga de nuestra boca salga con la unción de Dios, con el poder de Dios, y sobre todo inspirada por Dios. Eso es muy importantísimo que aprendamos y entiendamos. Y otro punto bien importantísimo es este.
Hay pastores casados, la mayoría de pastores son casados, o pastoras también, o levitas también. Si tienen la sabiduría de Dios, y si en verdad quieren venir bien santificados, bien purificados, para que Dios se glorifique, para que Dios se manifieste, para que Dios te respalde, es bien importantísimo también, aunque estés casado, tengas tu linda esposa, venir en santidad también y no haber tenido relaciones sexuales la noche anterior, para venir en más santidad, porque la Biblia así lo habla. Yo sé que esto no le interesa a nadie, ni a ningún pastor, ni le interesa a nadie, pero a Dios sí le interesa. Si no, no lo estuviera predicando, si no, no lo estuviera enseñando. Eso es muy importantísimo cuando tenemos un ministerio sacerdotal aquí en el santuario de nuestro Dios. Eso es bien importante que aprendamos. Y no estoy diciendo que es pecado. No estoy diciendo que es pecado o que pecas contra Dios si tú tienes relaciones íntimas y eres pastor o eres ministro de alabanza o tienes algún ministerio en el santuario. No estoy diciendo que pecas, pero lo que sí estoy diciendo que para que vengas en completa santidad es bien importantísimo eso también. La Biblia misma dice, en Corintios dice, habla también, y en otras partes de la Biblia también habla y enseña. Y dice, no toquéis mujer, dice, ahora, dice, porque mañana Dios hará grandes cosas. Entonces la gente que tiene la sabiduría de Dios, la gente que en verdad ama a Dios, la gente que quiere ser respaldada por Dios, la gente que quiere ser usada por Dios, se necesita la santidad, se necesita la purificación de nuestro Dios. Y otro punto bien importante es este. Tú dirás, bueno, ¿y cómo es que me voy a purificar? ¿Cómo es que me voy a santificar? Tú no te vas a santificar tú solo. En primer lugar, tú vas a meterte en la presencia de Dios. Te vas a poner a cuentas con Dios. Le vas a pedir perdón a Dios. Y luego, cuando tú te humillas ante Dios y le pides perdón a Dios, el mismo Espíritu Santo te va a ir recalcando, te va a ir mostrando las áreas de tu vida en las que necesitas ser purificado, ser santificado, y en las áreas de tu vida que necesitas corregir lo deficiente o pecados ocultos que haya en ti que tal vez no los has registrado, que tal vez no has notado que hay algunos pecados ocultos en ti. Pero por cuanto dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios escudriña hasta lo más profundo de la mente y del corazón del hombre, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y nos humillamos ante Dios, es cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a escudriñar tu conciencia, el subconsciente empieza a escudriñar tu vida, tu alma, tu mente, tu corazón, tu diario vivir, tu diario caminar, y te va a estar mostrando con lujos y detalles tus deficiencias o tus faltas o tus pecados, o en las áreas de tu vida que necesitas santificarte, que necesitas purificarte. Y por la razón que yo digo que no es que vengas nada más aquí al púlpito o aquí enfrente del altar y te humilles ante Dios. Cuando yo digo que lo hagas en tu casa es porque no lo vas a hacer de carrera y vas a rápido y Señor, y lávame, límpiame, purifícame, santifícame, porque ya me voy y porque te voy a servir. Amén. No así, no así. Se requiere una intimidad con Dios. Se requiere pasar tiempo en la presencia de Dios y luego que tú le pides perdón, te humillas ante Dios, guardar un minuto de silencio solo o 2-3 minutos, como el Espíritu Santo te vaya guiando, solo meditando en Dios. Para que en ese silencio, en esa meditación con nuestro Dios, el Espíritu Santo de Dios te empiece a hablar, te empiece a mostrar, te empiece a ilustrar en las áreas de tu vida. Eso es bien importantísimo que aprendamos y entiendamos, porque por falta de esa santidad, por falta de estas enseñanzas, hay personas en la alabanza que fuman, hay personas borrachas, son borrachos, toman alcohol también, ingieren alcohol y algunos hasta marihuana y están en la alabanza. Ajá. Entonces, eso es bien importantísimo que aprendamos y entiendamos para que sea Dios, nuestro Dios, porque Él es el que lo hace. Él es el que nos santifica y Él es el que nos limpia y nos purifica. Y otra cosa importante es que cuando nosotros vengamos a la presencia de Dios para que Él nos lave, nos limpie, nos purifique, nos santifique, debemos de hacerlo totalmente con todo nuestro corazón, anhelando y deseando que nos limpie,
que nos purifique y que nos santifique. Y también para que nuestro Dios lo haga, debemos de ser totalmente transparentes con nuestro Dios. Y aún cuando Dios nos haya ya mostrado nuestras faltas, nuestros pecados o deficiencias o decadencias, es muy importante también decirle a Dios: Señor, y si hay algún pecado en mí, hay alguna deficiencia, o si hay algo oculto en mí que tal vez no me acuerde, o el mismo diablo lo esté encubriendo, yo quiero que me lo reveles. Te pido que me lo muestres y me lo enseñes, porque no quiero subir a tu santuario con iniquidades. No quiero subir a tu santuario lleno de pecado, o de lascivia, de concupiscencia, o de pensamientos pecaminosos, o de pensamientos de pornografía, o de adulterio, o de fornicación. Entonces, todas esas cosas necesitamos ser transparentes con nuestro Dios y confesarle y pedirle de corazón que nos las quite, y Él nos las va a quitar. Él nos va a limpiar y Él nos va a purificar y Él nos va a santificar, y no solo eso, nos va a usar poderosamente, por falta de santidad en el santuario. Por eso las iglesias en este tiempo y en esta generación están como velorios. No hay presencia de Dios, aunque seas un gran teólogo. No importa, si el Espíritu Santo no te usa para nada, tu teología se fue a la basura, de nada te sirvió. Porque no es lo teológico que seas, no es cuánta educación hayas tenido en la universidad, es cuánto te usa el Espíritu Santo de Dios. Es cuánto te usa y cómo te usa el Espíritu Santo de Dios. Y otra cosa muy importante, por lo que es tan importantísimo la santidad en el santuario, como sacerdotes o como levitas o cualquier otro ministerio que tengamos que se requiera subir al santuario. Es bien importantísimo también, porque lo que hace nuestro Dios, cuando nosotros nos purificamos en la presencia de Dios, nos humillamos en la presencia de Dios, el mismo Espíritu Santo va a tomar control de tu mente, de tu corazón, y como dice la palabra de Dios, no te vas a preocupar por lo que vas a hablar, por lo que vas a decir o por lo que vas a enseñar, porque dice: no hablarás tú, dice: he aquí que mi Santo Espíritu pondrá sus palabras en tu boca. Y otro punto bien importantísimo es, cuando tú te santificas para venir al santuario, entonces vas a predicar la palabra de Dios bajo la unción de Dios, no con sabiduría de hombre, con sabiduría de Dios, no con prepotencia, sino por el Espíritu Santo de Dios, y no con altanerías, con sencillez y humildad, tal como Dios anhela y desea en su corazón que prediquemos y enseñemos la palabra de Dios. Y otra cosa bien importante, un punto bien importante es este también. Cuando nosotros nos santificamos también, antes de venir al púlpito, la palabra de Dios que predicamos va a ser siempre con revelación, porque toda palabra de Dios se predica también bajo la unción de Dios y con revelación de Dios. Ahora vamos a la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y para esto vamos a ir a Levítico, capítulo 21 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Los pastores que se van a los velorios también, sean de la religión que sean y hagan los ritos que hagan, ahí están presentes. Y para vergüenza de ellos mismos, dicen que se visten de luto y se visten de negro. Y dicen que son sacerdotes y dicen que son pastores. ¡Qué vergüenza! Y dice el versículo 1: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Y dice el 2: mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano. Y dice el 3: o por su hermana virgen. Dice:
al cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Y dice el versículo 4, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Oigan esto, muy importante. Y dice el versículo 5, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba. No te va a hacer nada, no te va a hacer ningún decoro. Como Dios te hizo, ni vas a venir a predicar la palabra de Dios con argollas en las narices como vaca dañera. De ninguna forma, mucho menos con aretes. Porque yo he visto que hay pastores que se ponen aretes. Yo creo que se miran muy bonitos con aretes. Ajá. Y dice el versículo 5, porque no tienes que ponerte nada. Oh, y otra cosa bien importante. Hay pastores que se hacen líneas en los ojos. Ajá. Y pastores que se arreglan las cejitas. No, mijito. Si te hizo feo Dios, así te hizo. Y si te hizo bonito, gloria a Dios. Y si no, también gloria a Dios. Pero el pastor es varonil. El pastor no se anda haciendo arreglos en su ceja. Claro, si las cejas te está cayendo a todo, te hace daño, pues nomás recórtatela, lo que es normal y ya. Pero nada que depilados de la ceja, como andan muchos. Y no se te ocurra maquillarte como se maquillan muchos. El maquillaje es para la mujer porque la mujer es la bonita. El hombre es varonil, no bonito. Ajá. Entonces eso es bien importante que aprendamos y entiendamos, porque vamos a subir al santuario. No vamos a subir a enamorar a nadie tampoco, ni a quedar bien con nadie, ni a conquistar a nadie. Vamos a conquistar el reino de Dios. Ajá. Vamos a servir de ejemplo, no de tropezadero, con cejas sacadas o con aretes o maquillados. Y dice el versículo 5, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Y tampoco se les ocurra, pastores, andarse poniendo algo en la lengua. Ay, que se pongan argollas en la lengua. Tampoco. Y dice el versículo 6, santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Y dice el 7, dice, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios, a su Dios. Y dice el versículo 8, la santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo Jehová, que os santifico. Ya ven quién es el que nos santifica. Y dice el versículo 9, y aunque estemos leyendo el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento es igual. La santidad sigue adelante. Aunque vivamos bajo la gracia, la santidad de Dios es muy importante en el santuario. Y dice el 9, dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Claro, eso ya está, ya no la van a quemar, ni la van a apedrear tampoco. Dios sí la va a castigar y va a tratar con ella, tal vez severamente. Pero ya el pueblo no la va a apedrear, ni la va a quemar, ni la van a matar ya, porque eso sí ya pasó, ya eso es del Viejo Testamento. No va a tener muerte de sapo. Y dice el versículo 10, dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite. Oigan, ¿para qué es el aceite? El aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras. No descubrirá su cabeza. Cuando dice no descubrirá su cabeza, es el manto que se usaba siempre. A eso se refiere, que en aquel tiempo traían el manto en su cabeza, vestidos a la manera de Dios. Ahorita no es importante el manto, o sea, en la cabeza, porque era en el Viejo Testamento que así tenían que andar con un manto en la cabeza. Y dice el versículo 11, dice, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. O sea, lo que está vigente ahorita y lo que no debemos hacer es participar en ningún rito que les hacen los del católicos o de otras denominaciones o de otras religiones también, haciendo toda clase de ritos que no son bíblicos. El sacerdote no participa en nada que no sea bíblico.
Y si va a un funeral, el funeral debe de ser cristiano, genuino y verdadero, a la manera de Dios. A la manera de Dios. Para que no haya contaminaciones. Porque por la misma desobediencia es como se contamina la gente. Y dice el versículo 12, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Y dice el versículo 14, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Eso está vigente. Obviamente un sacerdote, un pastor, hay pastores jóvenes que Dios los llama al pastorado siendo solteros. No te vas a andar juntando con rameras, no te vas a andar revolcando aquí y allá con la primera mujer que te salga. Obviamente, como dice la palabra de Dios, una muchacha joven y virgen. Y si está vieja y tú estás viejo, pues que sea virgen. Y búscala, búscala, búscala. Porque con el mentado Facebook, no sé dónde te la vas a hallar. Con eso que tienen tantos amiguitos con derechos. Y dice lo cual es fornicación y es adulterio y es abominable ante Dios. Y dice el versículo 14, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Y dice el 15, miren lo que dice el 15 y con este concluimos. Para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Esta es palabra de Dios, pura, viva y eficaz, bibliocéntrica, cristocéntrica y sana doctrina. Asimismo, amados hermanos, amigos televidentes, si tú te has alejado de los caminos de Dios, también es noche de salvación. Y también, muy importantísimo, si tú te alejaste por cualquier motivo o tú estás desobedeciendo a Dios en el santuario, fumando o tomando o haciendo cosas indebidas, es noche de reconciliación con nuestro Dios. Y haz esta oración conmigo y di así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Este fue un mensaje de Dios al mundo entero, presentado por la Iglesia el día de Pentecostés y el pastor Trinidad Corona. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos.